Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Fujimi Kaido en la clase D de coches modificados. Y hoy les traigo una configuración interesante para el Honda S800 de 1970. Este pequeñín es uno de los favoritos en esta categoría porque es muy ligero y versátil en el ataque de las curvas. Es ideal para este tipo de recorridos donde tenemos que subir y bajar la montaña de Fujimi. Pisamos a fondo el acelerador y como puedes ver en el arranque se despega con facilidad. El líder está usando el mismo coche que nosotros pero con una configuración mecánica diferente. Yo lo que hice fue que reemplacé su motor de serie y le puse un motor de motocicleta con 2 cilindros en V de 2 litros aspirado, más todos los ajustes aerodinámicos de suspensión y neumáticos de carrera, todo lo necesario para que el coche sea muy competitivo y audaz. Así que vamos a ver qué tanto puedo avanzar y me meto ahí en la persecución buscando la estela del compañero para ver entre los dos cuál va a ser el coche que tiene mejor desempeño. Él tiene un poco más de caballaje y yo tengo más ligereza en el coche. Cuando el coche es muy liviano, también ocurre un efecto contrario a lo que se busca. Y me refiero a que se vuelve muy dócil en las curvas y en rotaciones que son muy cerradas, el coche se puede derrapar. Así que hay que estar constantemente haciendo un juego entre el acelerador y el freno para que el coche no te traicione y no se trompee. Y también hay que tener en consideración que este es un coche muy pequeño, con los ejes muy cercanos. La verdad es que es un coche muy pequeño, muy difícil de gestionar cuando pierde el control o cuando pierde sustento o adherencia. Así que siempre tienes que regular el acelerador, aprovechar todo lo que puedas, sobre todo cuando sientes que el coche te responde y que sale de las curvas con buena tracción. Allí hay que aprovecharlo en todo lo que se pueda. Así que ya estamos entrando en el sector de la serpiente. Ya sabes cómo es la técnica, entrar en lo más profundo, tratar de liberar la dirección. Fíjate ahí lo que me pasó, lo que te estaba comentando, cómo se derrapa el coche por el exceso de torque al ser un coche tan ligero. Y estamos jugando un poco con la tolerancia del chasis. Pero fíjate en este punto, allí logré gestionar mejor el acelerador y el coche responde mejor, no pierde tanta tracción y sale con buena velocidad de la curva y nos despegamos del compañero que va atrás, que hasta hace poco estaba liderando la carrera. Un pequeño error y me obsequia la punta, el dominio total del circuito. Más atrás en la tercera plaza viene un Mazda Cosmo, que también es uno de los coches favoritos, en tracción trasera, es mucho más veloz. Así que lo que tenemos que hacer es tratar de despegarnos en la subida, en el sector más intrincado del circuito con las curvas, que es donde tenemos la ventaja, a la espera de que no pueda alcanzarnos. Y ya en la última etapa, donde se amplía el asfalto, allí sí veremos qué tanto podemos mantener el dominio, porque se va a complicar un poco con el desarrollo de velocidad, cosa que no tenemos. Recuerda que, como te estoy explicando, este coche está hecho precisamente para mantener una buena aceleración y una buena respuesta en las curvas, pero en desarrollo de velocidad punta no es muy bueno, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. La intención, como ya dije, es tratar de dominar el circuito, tratar de conquistar la montaña en esta categoría. Aprovecha que los desarrolladores han aperturado todas las categorías para coches modificados en el multijugador y ahora sí puedes darte gusto probando todo tipo de coches y configuraciones de acuerdo a tus expectativas o a lo que estás buscando. Ahora sí te puedes aventurar a explorar el garaje o a comprar coches que antes no te permitías probar porque eran muy lentos o porque parecen que no eran competitivos. Ahora sí puedes entrar de acuerdo a cada clase y cuando gustes, ya no es algo rotativo, sino que van a estar abiertas todas las clases y están a total disposición para que tú puedas disfrutarlas a plenitud. Así que bueno, señores, por ahora seguimos avanzando. Tenemos una pequeña ventaja de un segundo, 600 milésimas en relación al compañero que va en la segunda plaza. El Mazda Cosmo se acerca cada vez más, está a 2.2, nos está acechando. Ninguno de los dos coches, ninguno de los dos Honda tiene desarrollo de velocidad, por más que el compañero Kukaru 21
tiene un poco más de potencia, pero no tiene suficiente desplazamiento igual, así que los dos estamos peligrando de perder así el dominio del circuito. Él está haciendo todo lo posible por acercarse, pero como puedes ver, no lo está consiguiendo, se queda corto. En las rectas, sobre todo en los sectores de velocidad, es donde puede descontar un poco de tiempo, pero cuando llegamos a las curvas, allí sí, nuestro coche se destaca y consigue más impulso y más dominio en la rotación. Y ya nos estamos acercando a la cima. En cualquier momento vamos a empezar a descender la montaña, donde se complica un poco el tema de la estabilidad y hay que anticipar y planificar bien las curvas para no rebotar en las bardas o en los muros de contención, porque allí sí se nos complica la carrera, se pone lenta la cosa y perdemos, podemos quedarnos atascados de hecho allí. Así que hay que tener mucho cuidado en el descenso de la montaña y sigo manteniendo el impulso, el momentum, que es muy importante. Cada vez que se ataca la curva hay que tratar de conseguir un buen impulso, una entrada con buena velocidad y tratar de sostener ese mismo impulso en la salida de la curva para que de esa manera no te alcancen con tanta facilidad. Y ahí se acerca nuevamente el compañero del Honda. Ahora sí, me está pisando los talones. Vamos a ver qué pasa ahora en la rotación. Cuidadito aquí en el sector de la transferencia. Freno, me meto en lo profundo. Upa, cuidadito aquí en la salida, que siempre se chocan los compañeros. Y a mí me ha pasado ya muchas veces que he rebotado allí en esa barda. Y eso complicaría muchísimo la carrera, porque hasta puede ponerte a trompear con el golpe, porque es un golpe muy seco y vas a velocidad. No te puedes confiar en las curvas. Señores, estamos llegando al sector de los túneles y el cochecito va bien, parece un zapatico rojo y va luchando y está dando todo el coche, la verdad. Qué fantástico, qué divertido. Por eso es que siempre me gusta explorar las categorías más lentas, porque hay muchas joyas, hay muchos coches que de verdad se pueden disfrutar en grande. Y aquí estamos viendo la repetición en el momento cuando el compañero del Mazda Cosmo está acechando al compañero del S800. Estamos entrando en el túnel y él viene cerquita buscando el espacio para avanzar. El compañero del Honda se le derrapa el coche y queda atrás y lo aprovecha para superarlo sin mayor resistencia. Upa, ahí reboté un poco, lo que les venía diciendo. Me acerqué demasiado al límite y pisando las hojas, supongo que perdió algo de tracción el coche. Y adivina, quién se mete ahora en la segunda plaza. El compañero del Mazda Cosmo se acerca rápido a mi Estela, lo que les estaba diciendo, que aquí en este sector es donde él puede aprovecharlo, porque tiene más desarrollo de velocidad punta sin duda. Así que ahí va, aquí viene, se mete en lo profundo, me empuja, se mete un poco brusco. Creo que perdió el control. Ligeramente quiso frenar, pero no le respondió de la misma manera, así que se le complicó un poco. Sin embargo, allí da apertura y puedo avanzar y recuperar la punta, pero queda muy poco para la conclusión, pero suficiente recorrido como para que él vuelva al ataque, para que ponga allí la trompa. Y tengo que tener mucha precaución de evitar así cualquier choque que me pueda complicar la carrera. Uy, a rocecitos me adelanta por la izquierda. Qué buena transferencia. Trato de pegarme lo más que puedo, no dejarle escapar. Son las curvas mi mayor ventaja, pero me voy un poco largo allí en el ataque, en la transferencia, y el compañero lo aprovecha y ahora sí se está despegando. Tiene ya el último sector, que es el más veloz, aunque se le está derrapando un poco la cola, pero mira cómo se despega. Qué barbaridad el Mazda Cosmo, como siempre. Sin duda es uno de los coches más competitivos en esta categoría. Entramos en el túnel, piso a fondo. El compañero del otro Honda viene detrás a 1.7, pero ya no tiene mucho chance de poder acercarse lo suficiente como para pelear la segunda plaza. Así que nos queda aguantar, evitar cualquier otro choque, cualquier otro rebote que me pueda complicar las carreras. Voy bajando con todo lo que puedo sacarle al coche y al motor. Y vamos a más de 60 millas en una curva donde cualquiera se puede equivocar. Si se resbala un poco el coche, me puedo despedir de los chances de entrar allí, de mantener la posición. Estamos en los últimos giros.
Estoy tratando de mantener la estabilidad del coche. No está fácil, me está complicando, me pone a sudar. Y llegamos a la recta de las emociones para la conclusión y cruzamos la meta. Sí, señor, después de 9 minutos 24, 612 milésimas de contienda, escalando 3 posiciones, nos metemos en el podio en la segunda plaza. 9 minutos 21, 666 milésimas. Una lástima que no pudimos marcar el tiempo limpio. Y recuerda que como siempre te dejo los detalles mecánicos y de tuneo en la descripción del video para que lo puedas armar y lo puedas llevar pronto a la categoría y disfrutarlo y tal vez cosechar varios podios y victorias. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!